Hola, mi nombre es Tadeo Roldán Ortega López. Soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de síndrome aórtico agudo, enfocado en las características clínicas, el diagnóstico y el manejo inicial de estos pacientes. El síndrome aórtico agudo se define como un proceso agudo de la pared aórtica que cursa con un debilitamiento de la capa media, lo que conlleva a un riesgo de rotura aórtica y otras complicaciones. Dentro de sus características se describe como un cuadro sindrómico, es decir, una asociación de síntomas y signos que se comparten a través de las tres diferentes entidades que lo conforman. Tiene un carácter dinámico, es decir, puede pasar desde etapas leves hasta etapas muy graves de presentación y que pueden comprometer de manera súbita la vida del paciente. Representa también una enfermedad grave, como vamos a ver a continuación, con altas tasas de morbimortalidad. Las tres entidades que conforman el síndrome aórtico agudo están el hematoma intramural, la disección aórtica y la úlcera penetrante. Estas están íntimamente relacionadas entre sí y una puede conllevar a la otra, como vamos a ver en la fisiopatología. La incidencia del síndrome aórtico agudo varía de acuerdo a las diferentes características de la población y las diferentes regiones en el mundo. Se dice de manera general que afecta a 3 casos por cada 100.000 habitantes al año. De todos los pacientes que debutan con un síndrome aórtico agudo, el 80% corresponde a la disección aórtica, siendo esta la más frecuente, el 15% a un hematoma intramural y de menor frecuencia con un 5% a la úlcera aórtica penetrante. La disección aórtica, de acuerdo al Registro Internacional de Disección Aórtica Aguda, afecta principalmente a hombres en el 70% de los casos, con una media de edad de 60 años. Esto varía en lo que corresponde a la edad cuando corresponde a una úlcera aórtica penetrante. Esta se presenta por lo general en pacientes más añosos, con diferentes factores de riesgo cardiovascular para hipertensión arterial, hipercolesterolemia y placas ateromatosas de la aorta. El 20 al 30% de los pacientes afectados por una disección aórtica fallecen antes de llegar al hospital. Es por esto la importancia de la rápida actuación en el diagnóstico y sospecha clínica de estos pacientes. El 30% fallece durante su hospitalización asociada a diferentes complicaciones y manejos y el 20% fallece en los 10 años posteriores al evento. El Registro Internacional de Disección Aórtica Aguda, que lleva funcionando desde 1996, es la base de datos más grande de recopilación para esta patología. Acumula un total aproximado de 12.182 casos para el 2022, en el cual se establece que el 67% de las disecciones aórticas era de tipo A y el 33% era de tipo B. Al hacer el análisis por intervención en cada una de estas, en la tipo A se encuentra que más del 95% de los pacientes es llevados a cirugía, un porcentaje menor a tratamiento endovascular y otro porcentaje menor es llevado de un 3 a 3.5% es llevado a un tratamiento híbrido. A diferencia en la disección aórtica tipo B, en la cual el 75% de los pacientes es sometido a un tratamiento endovascular, de un 15% aproximado es un tratamiento quirúrgico y otro porcentaje pequeño de un 4 o 5% es un tratamiento híbrido. En lo que corresponde a la fisiopatología del síndrome aórtico agudo, en esta pequeña imagen podemos observar cada uno de los componentes de la pared aórtica, conformada por 3 capas, lo que es la capa íntima, en la cual podemos observar un endotelio y una lámina o membrana interna elástica.
La capa media, representada o conformada principalmente por músculo liso y láminas elásticas, y lo que es la adventicia, en el cual corresponden y pasan lo que es la vasa vasorum, el nervio vasorum, y también delimitada por la lámina externa de la capa media. Cada una de las entidades que conforman el síndrome aórtico agudo tienen como factor común la afectación de la capa media, ya sea en disección, hematoma o una úlcera penetrante. Pero el mecanismo de afectación de esta es lo que la diferencia cada una de ellas. En la disección aórtica hay una ruptura o en lo que es la capa íntima, y en el cual el flujo que pasa a través de la aorta entra a través de esta disrupción de la capa íntima a la capa media, y esta puede crear una disección, ya sea retrógrada o anterógrada, aumentando a medida que avanza el tiempo. Lo que es el hematoma intramural, lo que ocurre es una ruptura de la vasa vasorum hacia la capa media, en la cual hay acumulación de sangre en esta, y lo que provoca el hematoma propiamente dicho. Este hematoma puede evolucionar tanto a una disección aórtica cuando hay una ruptura de la capa íntima hacia dentro de la luz de la aorta, o una ruptura hacia el exterior con ruptura de la capa adventicia. Evidentemente, esto puede dar características clínicas diferentes. En la úlcera penetrante, lo que se caracteriza es un engrosamiento, una fibrosis y una úlcera en la capa íntima de la aorta, la cual se extiende más allá de la membrana elástica interna, con afectación de lo que es la capa media. Esta puede comportarse tanto como un hematoma intramural con acumulación de sangre sobre la capa media, y también evidentemente como una disección aórtica, en la cual el flujo de la aorta puede penetrar y disecar tanto anterógrado como retrógrado. La evolución también puede provocar una ruptura de la aorta, como en las otras entidades clínicas. Como vimos anteriormente, la afectación de la capa media con aumento del flujo a nivel de esta puede provocar una falsa luz a nivel de la aorta y una luz verdadera. Esto puede provocar afectación de la irrigación de las diferentes vísceras o de los troncos supraórticos, tanto estática como dinámica. Lo que la diferencia cada una de estas es que en la estática es provocada principalmente por un efecto de masa, ya sea un trombo o aumento de la luz falsa, provocando obstrucción a nivel de la luz verdadera del vaso. En la afectación dinámica, lo que provoca la afectación de la irrigación es una afectación del flap o de la luz verdadera, la cual provoca dicha obstrucción a nivel del vaso visceral o supraórtico. Y también puede haber una combinación de ambas, tanto una afectación estática, ya sea por un trombo o un efecto de masa de la luz falsa, o por el mismo flap o afectación de la luz verdadera, que obstruye directamente el flujo sobre esta misma. La clasificación del síndrome aórtico agudo tiene dos entidades principales, las cuales tienen gran importancia cada una de ellas, lo que corresponde al tiempo de evolución y la localización anatómica. Estas se representan principalmente en lo que es disección aórtica, pero son igual aplicables tanto a hematoma intramural y a úlcera aórtica penetrante. La Asociación Americana de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología, en sus guías del 2020, plantean la siguiente clasificación de acuerdo al tiempo de evolución, basada en los registros de la Sociedad Vascular y de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, y definen como una disección hiperaguda aquella que tiene un tiempo de evolución menos de 24 horas, aguda entre 1 a 14 días, subaguda de 15 a 90 días y crónica mayor de 90 días. En lo que corresponde a la localización anatómica, existen dos clasificaciones principales: la clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford.
las cuales también pueden ir asociadas o clasificarse con características similares. En la clasificación de DeBakey, en la tipo 1 es aquella con afectación desde la aorta ascendente y descendente. La tipo 2 únicamente afectación de la aorta ascendente. Tipo 3 es únicamente afectación de la aorta descendente, diferenciando en aorta torácica únicamente en la tipo 3A y afectación tanto de la aorta torácica como abdominal en la tipo 3B. La clasificación de Stanford es mucho más simplificada, definiendo Stanford A en aquella disección en la cual hay afectación de la aorta ascendente y extensión hasta cualquier otro nivel de la aorta. Y en la clasificación tipo B, en la cual hay cualquier disección que no afecta lo que es la aorta ascendente. En sus guías del 2022, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología para Patología Aórtica plantea la siguiente clasificación, la cual es mucho más detallada en comparación con la clasificación de DeBakey y de Stanford, en la cual se toma en cuenta las diferentes zonas anatómicas de la aorta, en las diferentes zonas de anclaje, sobre todo en utilización para implementación de dispositivos endovasculares, en la cual la zona 0 representa toda la aorta ascendente hasta el tronco brachiocefálico, zona 1 para aquella zona de la carótida izquierda, zona 2 para la arteria subclavia izquierda, zona 3 para 2 centímetros distal a la subclavia, zona 4 para aorta torácica proximal hasta T6, zona 5 para aorta torácica distal próximo a la división a la aorta abdominal y posteriormente a las zonas para cada uno de los troncos viscerales, como es el zona 6 para tronco celíaco, zona 7 para mesentérica superior, 8 para arterias renales, 9 para mesentérica inferior, 10 para ilíacas y 11 para las femorales. En esta clasificación es de acuerdo al sitio de entrada o sitio de localización del flap de la disección. En lo que corresponde a la tipo A, es aquella que está en zona 0, en cual el inicio de la disección es este nivel, y en lo que corresponde al número que está en pequeño al lado de la letra principal, corresponde hasta la extensión de la disección. En este caso, como estamos en zona 0, solo podría extenderse de manera distal, en la cual entonces si, por ejemplo, se extiende hasta lo que es la mesentérica superior, que sería zona 7, entonces sería una disección tipo A7. En lo que es la tipo B es la identificación del sitio de entrada de la disección de acuerdo a las diferentes zonas que distal a la zona 0, es decir, desde la 1 hasta la 11. Y en este caso, pues podría haber una extensión tanto proximal como distal. Entonces, el primer número representaría la extensión proximal. Un ejemplo tipo B con extensión proximal hasta 2 y extensión distal hasta 9, representada por el segundo número. En aquellos pacientes en el cual la disección se identifica que inicia desde zona 0, pero no se logra identificar adecuadamente el sitio exacto de entrada de la disección, puede ser clasificada como indeterminada. Y igual el subnúmero que sale a un lado solo tendría una extensión distal, entonces sería, ejemplo, si se extiende hasta zona 6, que es del tronco celíaco, sería una I6. El cuadro clínico del síndrome aórtico agudo puede variar de acuerdo a las diferentes entidades que lo conforman, de acuerdo al tiempo de evolución y a la presentación propia y a los antecedentes del paciente. Los vamos a abordar en tres ámbitos principales, lo que son los cardiológicos, neurológicos y esquema de órganos. En los cardiológicos, lo que más representativo es el dolor, descrito como un dolor de inicio agudo, punzante, como de intensidad 10 de 10, como descrito por los pacientes como el peor dolor de su vida, de características punzantes también.
el cual se puede presentar sobre todo en disecciones tipo A de manera retroesternal en el tórax anterior y de acuerdo a la extensión de la disección o en disecciones tipo B, el cual se puede presentar hacia tórax posterior, interescapular con irradiación hacia el abdomen cuando hay afectación de aorta abdominal. La insuficiencia aórtica es una afectación que puede ir acompañada de la disección aórtica en un porcentaje representativo al menos de un 30-45%, en otras literaturas hasta un 60%, la cual puede estar determinada por dilatación anular, dilatación de la raíz aórtica, desinserción de las valvas por la misma extensión de la disección proximal e incluso también por afectación del flap intimal hacia directamente hacia la válvula aórtica, la cual puede conllevar a una insuficiencia cardíaca y deterioro del estado general del paciente. En aquellos pacientes en la cual hay una extensión de la disección hacia las arterias coronarias, el paciente se puede presentar con clínica de un infarto agudo al miocardio, con isquemia coronaria, o incluso el mismo flap de disección puede afectar directamente el ostium de la coronaria. La característica que los dividen entre la presentación entre una disección o un síndrome aórtico agudo y un infarto agudo al miocardio que no es secundario a la disección es la característica del dolor. En el síndrome aórtico agudo, la intensidad del dolor es máxima desde el inicio y puede o no disminuir de acuerdo va pasando el tiempo. En el infarto suele ser un dolor que aumenta de intensidad a medida que pasa el tiempo, es decir, no es de inicio máximo al inicio de la presentación. En las afectaciones neurológicas pueden estar determinadas por alteraciones vasculares en las cuales la disección se puede extender a los troncos supraórticos con afectación de las carótidas y puede dar signos de mala perfusión cerebral. Y en neurológicas propiamente dicha, es decir, en aquellos pacientes con cierta afectación vascular en la cual la afectación de los vasoreceptores a este nivel o incluso la hipotensión que pueden presentar estos pacientes puede desarrollar síntomas neurológicos, principalmente síncope. En la isquemia de órganos, esta está determinada principalmente por el tipo de afectación a nivel visceral, con afectaciones gastrointestinales que puede provocar dolor abdominal de diferentes características, diarreas o incluso puede llegar a isquemia. En las afectaciones renales, en las cuales la luz de las arterias renales se encuentra afectada, estos pacientes pueden causar con disminución de la diuresis y pues, consecuentemente una falla renal. Y en aquellos pacientes con afectación de los vasos, tanto de las extremidades superiores como inferiores, puede llegar incluso a presentar isquemia, disminución del pulso o diferencias de pulso entre las extremidades superiores e inferiores, la cual es clínicamente significativa cuando supera más de 20 milímetros de mercurio. En el abordaje diagnóstico del síndrome aórtico agudo, dentro de los exámenes de rutina y de la evaluación primaria de estos pacientes, está la realización de un electrocardiograma, el cual tiene como utilidad principal el diagnóstico diferencial con un síndrome coronario agudo, por la presentación clínica del paciente con un dolor torácico. Los cambios electrocardiográficos asociados a disección aórtica, podemos encontrar una elevación del segmento ST, el cual es mayor de 0.1 milivoltios, una depresión del segmento ST, inversión de la onda T, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, fibrilación auricular, y bradicardia sinusal. Pero ninguno de estos hallazgos representan un hallazgo importante para el diagnóstico. La radiografía de tórax como un examen de rutina en un paciente con un dolor torácico, se puede encontrar los siguientes hallazgos en disección aórtica, lo que es ensanchamiento mediastinal en un 50% de los pacientes, configuración anormal de la aorta, ensanchamiento del botón aórtico que sobrepasa la subclavia izquierda,
hemotórax, doble sombra aórtica, desviación de la tráquea y despresión del bronquio principal izquierdo y desviación esofágica. Sin embargo, de acuerdo a la literatura, estos hallazgos pueden encontrarse únicamente entre un 18 a un 23% de los pacientes con un síndrome aórtico agudo. Cabe mencionar que en el abordaje diagnóstico la representación o el hallazgo de un hemotórax representa un signo de mal pronóstico en la evolución del paciente. Existen diferentes biomarcadores que pueden ser identificados en el síndrome aórtico agudo. Solo para mencionar, están aquellos de fase aguda, fase crónica y los pronósticos como proteína C reactiva, dímero D y el NT-proBNP. Sin embargo, ninguno de estos biomarcadores ha representado ser importante en el abordaje diagnóstico de los pacientes y por lo cual no representan un eslabón en dicho algoritmo diagnóstico. El ecocardiograma transtorácico tiene una sensibilidad del 35 al 80% y una especificidad del 39 al 96% para identificación de síndrome aórtico agudo. Su sensibilidad mejora al evaluar la aorta ascendente de un 78 a un 100% de los casos, pero es baja para un 31 a un 55% cuando se evalúa la aorta descendente, principalmente por la interposición tanto de la tráquea como del bronquio principal izquierdo sobre la misma. El ecocardiograma transesofágico aumenta su sensibilidad hasta 97 al 100% para identificar un flap intimal y de 77 al 87% para identificar el sitio de entrada. Sin embargo, la mayor utilidad del ecocardiograma es para identificación de afectaciones valvulares, principalmente lo que es insuficiencia aórtica por los diferentes mecanismos de producción, como habíamos mencionado previamente, dilatación del anillo, dilatación de raíz aórtica, desinserción de las valvas o interrupción de la apertura propiamente por el flap. En este caso también es útil para la evaluación dinámica del corazón, como son la evaluación de contractilidad, de flujos y la evaluación o presencia de un derrame pericárdico. La tomografía representa el eslabón más importante en el abordaje diagnóstico de los pacientes. La tomografía con contraste intravenosa es la más utilizada y es un método no invasivo y su sensibilidad es mayor al 90%, con una especificidad por encima del 85%. Otra de las ventajas es su accesibilidad y su rápida realización. Esta también nos da una anatomía, una representación anatómica extensa sobre la afectación tanto de la aorta propiamente dicha y de tanto de los troncos supraórticos y de los troncos viscerales, la cual es muy importante para determinar la conducta terapéutica del paciente. La resonancia magnética representa el estudio más sensible y más específico con cercanía al 100% para el abordaje diagnóstico del síndrome aórtico agudo, para la detección de todos los tipos de disección y excepto las formas más discretas. Es un método no invasivo, no requiere medio de contraste y provee mejor definición respecto al tipo y localización de lesión. También, a diferencia de la tomografía, esta permite una evaluación dinámica del corazón con identificación de flujos y de gradientes. Sin embargo, el mayor problema con la resonancia magnética es el tiempo de adquisición, por lo que se trata en el contexto de un abordaje agudo o un paciente hemodinámicamente inestable, no es viable porque representa demasiado tiempo en el resonador. Las guías americanas, nos brindan el grado de recomendación y nivel de evidencia para los diferentes métodos diagnósticos en el contexto de un síndrome aórtico agudo, con un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia C para la tomografía y la resonancia magnética, el cual nos da diferentes medidas, diferentes grados de afectación y las características anatómicas propias de la aorta y con un nivel de recomendación 2A y 2B y un nivel de evidencia C
para lo que es la ecocardiografía en el contexto propio de un síndrome aórtico agudo para identificación de sitios de disección y extensión, pero en lo que es las guías para afectación, patología valvular, de igual manera en la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, dan un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia B para la evaluación valvular, identificación de insuficiencia aórtica, función sistólica y medición de volúmenes en el contexto de una insuficiencia aórtica. La cual está acompañada en un porcentaje importante en pacientes con disección. Podemos observar este algoritmo diagnóstico de un paciente con sospecha de un síndrome aórtico agudo, en la cual los pasos principales es la realización de una radiografía y un electrocardiograma, en la cual para descartar o un síndrome coronario agudo o las características propias de la radiografía de tórax, la cual ya habíamos dicho que se encuentran en un porcentaje menor. El siguiente paso es la evaluación con tomografía y un ecocardiograma. Si se confirma el diagnóstico a través de estos dos estudios, se debe valorar el tipo de manejo. Si se descarta el diagnóstico, se debe valorar otras causas del dolor torácico y en aquellos pacientes con estabilidad hemodinámica, y que se necesita mayor información, son pacientes que deben ir a resonancia. Cabe mencionar que todo este algoritmo diagnóstico es de manera urgente y en el menor tiempo posible. El manejo inicial del síndrome aórtico agudo tiene como objetivo principal disminuir las fuerzas de disección o de descizallamiento sobre la pared aórtica mediante el control de la presión arterial. La primera línea de tratamiento es con betabloqueadores endovenosos, como son la betalol, esmolol y en menor medida el metoprolol. En aquellos pacientes los cuales tienen contraindicación de indicación de beta bloqueadores, o por ejemplo en pacientes asmáticos, tienen como opción la utilización de inhibidores de los canales de calcio como el verapamil y el diltiazem. El objetivo es mantener una presión arterial sistólica que fluctúe entre 100 y 120 milímetros de mercurio y un rango de frecuencia cardíaca entre 60 y 80 latidos por minuto. Además, es recomendado el uso de analgésicos opioides como la morfina en cómo tratar de disminuir la descarga adrenérgica de catecolaminas, la cual puede propiciar a un aumento de tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial. Todo esto cambia en el contexto de un paciente hemodinámicamente inestable, en lo cual tienen presiones arteriales sistólicas por debajo de 90 milímetros de mercurio, en el cual se debe realizar un abordaje propiamente del shock con implementación de volúmenes y de aminas vasoactivas. La disección aórtica tipo A es una urgencia quirúrgica y por ende, una vez aclarado el diagnóstico, debe ser sometido al tratamiento lo antes posible. No es objetivo de la clase la descripción de cada una de las técnicas quirúrgicas, pero el objetivo principal es la prevención de la ruptura o la aparición de un derrame pericárdico que puede condicionar un taponamiento cardíaco y la muerte. Según el Registro Internacional de Disecciones Aórticas, el promedio de mortalidad intrahospitalaria luego de un tratamiento quirúrgico convencional de una disección aórtica tipo A fue de un 24%. Como habíamos mencionado anteriormente, en las disecciones tipo A, más del 95% son pacientes que deben de ser llevados a quirófano. En las disecciones tipo B no complicada, el tratamiento médico se perfila como el gold estándar. Del 14 al 67% de los pacientes que son sometidos a cirugía fallece o adquiere un daño irreversible a nivel medular. Por lo tanto, también como habíamos mencionado, más del 75% de los pacientes que tienen una disección tipo B son pacientes que deben ser llevados o son llevados a un tratamiento endovascular. Las complicaciones de la disección tipo B pueden dividirse en dos grupos. La primera es la que amenaza la ruptura aórtica o una ruptura franca y el segundo comprende complicaciones de tipo isquémico. El tratamiento de estos pacientes deben ser realizados en centros de alto volumen y con cirujanos de gran experiencia. Los soportes para esto es en las guías del 2022 de americanas, tienen un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia C
En aquellos pacientes con una disección aórtica aguda necesitan de una reparación urgente y de un equipo multidisciplinario con cirujanos expertos. En estas gráficas podemos observar que a medida que aumenta el volumen de casos tratados en un centro, puede disminuir la mortalidad, encontrando como un sitio como una zona de seguridad en aquellos centros que realizan más de 70 casos al año, e igual representada en esta otra gráfica. En el seguimiento de los pacientes, la sobrevida a 10 años de los pacientes que son hospitalizados por un síndrome aórtico agudo varía de un 30 a 60% de los casos. El estado de la aorta debe evaluarse con tomografía al primero, al tercero, al sexto y al año, y posteriormente una vez por año. El paciente debe ser educado acerca de su condición y conocer los síntomas de alerta que deben llevarlo a consultar al hospital. Y se deben tratar los factores de riesgo como hipertensión arterial, evitar los ejercicios isométricos y las actividades que pueden provocar un trauma torácico. Como conclusiones, tenemos que el síndrome aórtico agudo sigue teniendo una alta mortalidad a pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos de la última década. La introducción del tratamiento intravascular ha abierto nuevas perspectivas en el tratamiento del síndrome aórtico agudo que afecta a la aorta descendente. Sin embargo, considero que la conclusión más importante es que la sospecha clínica precoz y la experiencia del cirujano continúan siendo los aspectos fundamentales que se relacionan con la mortalidad en la fase aguda. Sin más a qué hacer referencia y esperando que la información sea de utilidad, me despido. Muchas gracias por su atención.